En el Provincial Radio Online vamos a hablar de economía, del presente económico con Eliana Cialaba, que es justamente economista, directora ejecutiva del Centro de Estudios Económicos Argentina 21. ¿Cómo estás, Eliana? Un gusto recibirte aquí en el Provincial Radio. ¿Cómo te va? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Yendo a los temas que queremos abordar y que de alguna manera se centraliza en el momento económico que vive el país, me gustaría que nos cuentes o que nos describas cómo ves la situación monetaria a partir del comienzo de la cuarentena. Mira, te comento. Respecto del comienzo de la cuarentena, acumulado al último día hábil de agosto, que fue el día 19, según la información del Banco Central, vemos un aumento de la base monetaria neta de esterilización, o sea, cuánto dinero más hay circulando en la calle, que es un 21%. Pero una cosa que me parece que es importante remarcar es que si bien tenemos esa aceleración durante los últimos meses, principalmente a partir de marzo, este fuerte crecimiento en la emisión viene desde diciembre, desde el cambio de gestión. Nosotros tenemos que desde diciembre hasta el 19 de agosto, la base monetaria neta eh, de esterilización, que bueno, ahora lo vamos a charlar un poquito más, creció un 36%. Es decir, eh, una cantidad increíble de dinero en la calle. ¿Qué es lo más preocupante de todo este tema? Lo preocupante en sí no es solamente el excedente de dinero que hay, sino cuál es el destino de estos fondos. Y básicamente cuando nosotros analizamos contra qué se crea este dinero, vemos que básicamente tiene que ver con financiamiento de déficit fiscal, es decir, creación de dinero sin respaldo. En una palabra te puedo decir que el Banco Central eh, perdió totalmente la política monetaria y es simplemente una imprenta del Tesoro Nacional para financiar déficit. Y a partir de todo esto que estás contando, ¿por qué en este contexto no subió más la inflación? ¿Por qué no subió más la inflación? Nosotros vemos, como hablábamos anteriormente, un fuerte crecimiento en la cantidad de dinero de la economía y una inflación que está alta, en torno al 45%, pero estacionaria. Si nosotros seguimos los componentes eh, de, a través de los que medimos la inflación, vemos que a partir de la implementación de la cuarentena, el rubro que más subió fue el de alimentos y bebidas porque básicamente es lo único que está comparando la gente. Entonces, ¿cómo relacionamos esto con la parte monetaria? Por un lado tenemos un excedente de dinero en circulación. Por otro lado tenemos la gente haciendo las mínimas compras. Estas mínimas compras se deben a la incertidumbre. Entonces lo que tenemos es una caída en la demanda de dinero. Y bueno, esta caída en la demanda de dinero, sumada a la caída del nivel de actividad, es lo que hace o es lo que mantiene la inflación alta, pero sin acelerarse. Por otra parte, vemos que el stock de pasivos remunerados del Banco Central ya supera la cantidad de dinero en circulación. Entonces ahí tenemos un peligro bastante grave porque puede pasar
que en algún momento los bancos decidan no canjear más estas LELIQs o estos pases o pidan tasas más altas y bueno, ya sabemos que un pasivo no remunerado que no se renueva es más dinero que hay que imprimir. Entonces fíjate que tenemos todo este tema inflacionario bastante atado con alambres, digamos. Bien, estamos hablando con Eliana Cialaba, directora ejecutiva del Centro de Estudios Económicos Argentina 21, sobre, bueno, los temas que tienen que ver con la coyuntura económica del país. Eliana, ¿hay riesgo que a la salida del coronavirus haya un rebrote inflacionario? Probablemente haya un rebote inflacionario debido a esto que te marcaba anteriormente, la gente consumiendo menos. Cuando se abra todo, asumimos que va a empezar a, dentro de sus posibilidades, a gastar más, a salir. Y bueno, de alguna manera la actividad con el simple hecho de volver va a tener un rebote. Y entonces esta recuperación de la demanda de dinero va a tener un impacto inflacionario. Después también tenemos que ver cuál es la estrategia que va a seguir el Banco Central. Si va a seguir emitiendo dinero simplemente, eh, lo que nos puede llevar a una inflación alta, más alta, en torno al, no sé, 50, 60. Y sé que se está hablando mucho de la hiperinflación, pero bueno, el contexto de hiperinflación es un poco más complicado porque se tienen que dar una serie de cuestiones más. Tiene que crecer mucho el pasivo remunerado, esto que decíamos, los pases y las LELIQs. Y además tenemos que tener una fuerte devaluación y sumado a esto una inestabilidad política. Y por último te consulto sobre la visión que tenés respecto al panorama cambiario. Entonces, bueno, respecto a lo que te decía anteriormente, el panorama cambiario lo veo complicado debido a la escasez de divisas. El tipo de cambio no favorece a los exportadores y entonces vemos que está totalmente parado estas actividades que generan las divisas. Por otra parte, no hay ningún tipo de calidad institucional, por lo que no hay dólares que vengan a través de inversiones, de deuda, de ningún tipo. Y si bien tenemos en torno a 43.000 millones de reservas internacionales, cuando restamos toda la contabilidad creativa, estamos en torno a los 3.700, 4.000 millones de dólares de reservas y podríamos liquidar el oro. Igual eso nos muestra que estamos con pocas reservas. Básicamente nos muestra que no nos alcanza para pagar un mes de importaciones, así que un panorama complejo. ¿Cuál es el tema que tenemos acá? Tenemos un dilema de un banco central controlando las pocas divisas que quedan y pisando el tipo de cambio para evitar esta aceleración o esta corrida contra los pesos y los dólares y bueno, estas corridas cambiarias bancarias que te mencionaba anteriormente, o dejar que se vaya todo a cualquier lado. Pero bueno, digo, es una decisión estrictamente política. Hoy por hoy creo que lo que están tratando de hacer es contenerlo porque saben que una devaluación agravaría el escenario inflacionario. Sabemos que la crisis política, aún la quieran disfrazar, existe. Así que creo que van a tratar de llegar lo más que puedan de esta manera y ver cómo salimos del coronavirus o cómo salimos de la cuarentena. Hay que ir siguiendo los datos.
Yo la verdad es que no me gusta ser un poco agorera en el sentido de decirte si va a ser tanto la inflación o va a ser tanto el dólar, sino que prefiero ir actualizando datos e ir dándoles información certera. Por eso, fíjate que te comento que esto que estamos charlando está en línea con los últimos datos publicados por el Banco Central. Si yo te digo tal cosa va a valer tanto o tal cosa va a valer tal otro valor, te estoy mintiendo. Así que bueno, nosotros nos concentramos más en evaluar tendencias. Vamos a ver cómo sigue todo esto y bueno, iremos actualizando. Muchas gracias por el espacio y te mando un abrazo enorme.